Entramos en materia local, las noticias nacionales. El viernes pasado, viernes 13, para que son cabalosos, dicen que es una fecha riesgosa para algunos. Bueno, si fuese así, ocurrió que fue separado del cargo de director general del IFARU el señor Jaime Díaz, un día después de que el presidente Juan José Raúl Mulino anunciara en su conferencia de los jueves que venían cambios en el IFARU. El señor Díaz había solicitado en la Comisión de Presupuesto en la Asamblea Nacional, eso fue en mes de noviembre, el mes pasado, un traslado de partida de 42 millones de dólares para pagar varias becas y en esa ocasión se habló de que faltaban 20 millones adicionales. El problema es que hay un número importante de jóvenes estudiantes que están fuera del país, como 300 y tantos que no han recibido todavía el dinero. Y para un joven que estudia fuera del país, que se le cierra la posibilidad de recibir su fondo necesario para sobrevivir fuera de la República de Panamá, eso es un riesgo que nadie quisiera transitar. Entonces, el tema es el siguiente, que el señor Díaz, a pesar él se reunió con el presidente Mulino, no había tomado decisiones todavía al respecto y se fue de viaje, un viaje privado. Entonces lo que hicieron fue que lo llamaron y le dijeron, oiga, regrese ese señor, y al regreso le dijeron, usted está despedido. Esta es una señal interesante que se está mandando para ver si los funcionarios toman más decisiones certeras, sobre todo en situaciones de crisis, porque el IFARU es una de las instituciones más cuestionadas en los últimos meses y hasta años, porque eso tiene ya décadas, porque en menos de 10 años, o sea, hablando de décadas, el IFARU como institución repartió más de 380 millones de dólares en lo que se conocen, una vergüenza, la forma como se manejó los auxilios económicos no reembolsables. Significa que esos 380 millones de dólares se perdieron. Un país donde todos los días nos recuerdan que tenemos problemas económicos, que no hay dinero para esto ni para lo otro. Entonces, lo que se hizo fue que con esos 380 millones se cumplieron compromisos políticos, se ayudaron familias, amigas, compadres, etcétera, y conocidos. Entonces, ahí estamos viendo el resultado. Y culmina en esta administración con el despido del hoy exdirector de esa institución, el señor Jaime Díaz. Camila. Es importante saber que hay una irresponsabilidad aquí que no hemos mencionado, y es la de la administración de Nando Meneses, porque el problema que se está teniendo para pagar las becas en el extranjero no es por problemas de la administración actual, dentro de todo, la que acaba de salir de Jaime Díaz, sino porque la administración de Nando Meneses otorgó más préstamos y más auxilios y más de todo. O sea, hicieron fiesta con eso sin tener los fondos. Entonces, el problema es ese, que el IFARU no tiene el dinero para pagar lo que esta gente repartió a mano izquierda, a mano derecha, por todos lados. Entonces, definitivamente que se tiene que cumplir con esos compromisos, porque los estudiantes que están afuera, o sea, para alguien y hay que ver en qué etapa de su carrera puede que estén, que los saquen de la universidad porque el Estado panameño no cumple con el compromiso que hizo, eso le puede descarrilar la vida a cualquiera de estos estudiantes, y al final del día es una etapa, y la hemos conversado aquí, tan importante en la vida de alguien, requiere una planificación de muchas personas para decidir estudiar, ¿verdad? Y están en una situación muy complicada, tanto los que están afuera como los que están en universidades aquí, que también están en alguna incertidumbre si no les han pagado la universidad. Así que el Estado tiene que ver cómo resuelve. Yo desconozco la administración de Jaime Díaz, no creo que no hay manera de evaluarla por lo corta que fue, pero definitivamente que el Estado tiene que ver cómo resuelve administrativamente. No únicamente la deuda
impaga a las universidades, sino también los fondos que disponen estos estudiantes para sobrevivir fuera del país. No, yo No, creo que y de aquí en adelante también, o sea, tiene que haber una reconfiguración que me sorprende que todavía no la hayamos visto, o si existe, yo no la he visto, de cómo va a ser de ahora en adelante los procesos para el otorgamiento de nuevas becas nuevos préstamos, porque no se puede repetir lo que ha ocurrido. Y es importante Pero, saber también, y lo digo para que todos los tengamos presentes, que la defensa de Nando Meneses es que todo lo que hizo el sistema se lo permitía. O sea, que todo el tema de los auxilios económicos que la ley dejaba abierto, que fuera por necesidad económica o por otro tema. Así que la investigación va a tener que ser muy sesuda para determinar cómo fueron los procesos para el otorgamiento de esos auxilios y de cualquier otro desembolso por parte del IFARU, porque si se había modificado la ley para permitirlo, eso va a ser un problema para el caso, pero tiene que haber algo, o sea, tiene que haber algún elemento de negligencia o irresponsabilidad administrativa, por lo menos con el tema de otorgar más de lo que tienes, o sea, de repartir más de los fondos que tienes. Para mí, yo no puedo creer que eso no vaya a tener consecuencias. lo que ocurre es que Sabrina, ¿ibas a decir algo? sí, que esa era siempre mi reflexión. Primero has dado en el blanco con la administración de Nando Meneses. Hay un proceso judicial andando. Él ya tiene, no sé si actualízame, Camila, en qué va ese proceso judicial. Creo que la semana pasada fue clave. Bueno, iba a haber una audiencia, pero la misma fiscalía fue la que solicitó con un amparo que se suspendiera. Ok, esperemos en este caso haya justicia, pero para que no se repita las vergüenzas que ocurrieron y los delitos con los auxilios económicos, se tiene que hacer una modificación legal. Y yo recuerdo cuando empezó a salir los primeros nombres de personas que no necesitaban el dinero y sus hijos estaban recibiendo el auxilio económico y se podía intuir que lo recibían era por la conexión política, que se había modificado en el reglamento a quien se le entregaba un auxilio económico una letra. Y es que no tenías que probar o necesidad académica o en lugar de y necesidad económica. Era excelencia académica y necesidad económica. Le pusieron el i le pusieron el o en lugar de la i. Entonces por ahí entraron una cantidad de personas que no necesitaban los recursos y como la palabra lo indica, esto es un auxilio económico. Tú tienes que probar que necesitas los recursos y la administración de Cortizo hizo esa modificación y cuando asumió este gobierno yo dije, el director del IFARU va a hacer la modificación de nuevo para que los auxilios económicos recuperen la esencia para la cual fueron creados y en ningún momento vi esa intención. Entonces, más allá de lo que haya pasado no sea su responsabilidad directa, yo no vi una intención o una real de cambiar la forma de hacer las cosas en el IFARU. Vamos a ver si el que ha asumido el subdirector la tiene. se ha actuado, a mi juicio, con demasiado candor, con demasiado afecto y cariño ante un escándalo tan monstruoso como este. ¿Saben por qué? Porque no únicamente el señor Meneses, ¿eh? Hay que entender que esto no es producto de una sola persona. Claro, el responsable es él por él ser el director del IFARU, pero hay que mirar también para las administraciones anteriores. Esta no es una práctica nueva, solamente como el señor Meneses lo llevó a niveles olímpicos, ¿no? Esta lacra, porque es una lacra realmente que a mí, le al saber entender, no puede quedarse nada más en el anecdotario. Me preocupa muchísimo que este sea otro de los escándalos que quede en la nada. Entonces, este tipo de pugnacidad por parte de las autoridades competentes coadyuva a que la gente entienda que se puede dar este tipo de anormalidades sin que ocurra nada, sin que haya rendición de cuentas, sin que paguen, porque por este tipo de actividades que nos cuestan millones. Ya estamos hablando en 10 años el IFARU, o sea, no es nada mal el gobierno de Cortizo. En 10 años, 380 millones de dólares se otorgaron en los, iba a decir una palabra dura, en los vergonzosos conceptos ese de los auxilios económicos no reembolsables. Ese dinero
se fue por el caño del agua, ¿no? Hacia áreas no recobrables. Yo creo que aquí el reto es que eso se dé una lección y que se pretenda recuperar, no sé cómo, eso dinero. Sabrina, tenemos 2 minutos. Sí, simplemente agregar, y no necesariamente es mi interpretación ni la estoy avalando, pero que hay quienes han interpretado la destitución de Díaz y el hecho de que asuma el subdirector como una movida política de José Raúl Mulino, encaminada a encariñar a la bancada Vamos, porque el director saliente es RM y el director entrante es cercano a Juan Diego Vázquez. Entonces hay quienes le han dado un matiz político en un momento clave donde la posición de la bancada Vamos, entiendo que hoy tienen una reunión, entiendo que Mulino también se reúne con la bancada que es mucho más pequeña de Moca, pero esos votos y esa posición de las bancadas de libre postulación, no voy a decir independientes, son importantísimas, no solamente por la cantidad, digamos, que aporten al debate legislativo o a la aprobación de la ley, sino también por la legitimidad que le den a la misma. Ya tenemos posiciones de la bancada RM y de la bancada PRD que van a rechazar el proyecto, y la posición que yo he escuchado de algunos diputados de la bancada Vamos es que no lo van a rechazar, sino que lo van a modificar. Hay algunos otros diputados a los que he escuchado con posturas mucho más duras, más cerca al rechazo, pero yo creo que esa visión más política del movimiento que hubo en el IFARU tiene algún sustento. Bueno, aquí lo que hay que pretender en este momento tan crítico es acabar de una vez por todas con esa sociedad parasitaria, ¿no? Los que viven, esos parásitos que ven nada más del gobierno y que se acurrucan en el paternalismo y se escudan en el populismo. Creo que una buena oportunidad para comenzar a pretender que haya algún cambio significativo en ese sentido. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, Panamá es un país apetecible tanto para el narcotráfico como para el crimen organizado. Hay en Panamá una realidad, es que el nivel de criminalidad ha ido increciendo, ha ido aumentando, pero además de eso, la forma tan brutal como se dan los hechos de sangre. Me explico. Hemos llegado a una casi colombianización por una parte o mexicanización, los términos son míos, perdónenme si estoy diciendo una barbaridad, pero estoy hablando modelos que se han dado en otros países que se están aplicando en Panamá. Ese caso de un hombre que llega al Hospital Santo Tomás a buscar salud, llega una persona, se disfraza de enfermero, un sicario disfrazado de enfermero, llega y lo mata dentro del hospital. Es algo que yo lo he leído en Reforma de México, lo he leído en varios medios mexicanos y también colombianos. Eso no es nada nuevo, solamente que se está aplicando ese tipo de modelo. Y por otra parte, el tema del feminicidio, que no ha habido la valentía para que así que aquí se castigue de una forma más severa a aquellos hombres que acaban con la vida de sus parejas o exparejas o amigas, como quieran ponerlo, ¿no? El caso de una dama que fue asesinada a balazo y sus despojos, su cadáver fue lanzado cerca del estadio Rod Caru. Todas esas cosas llevan a la conclusión de que ahí tiene que darse en Panamá ya un giro de timón. Hay muchos claroscuros en el manejo de este tipo de casos. Camila y Sabrina. Sí, en el caso de este femicidio, que era una joven de 22 años, la víctima, hay un detenido que, según informa el diario Crítica, fue candidato a representante en estas elecciones en Ancón. No salió favorecido, perdió la contienda, pero y también en la administración pasada, los 5 años, fue asesor administrativo en la Asamblea Nacional. Es un joven de 26 años y está detenido. Lo agarraron como por chame, me parece.
cuando intentaba escapar por un potrero. Así que hay un detenido, por lo que podrá haber un proceso judicial. Pero definitivamente hemos visto un recrudecimiento de la violencia en este país. Bueno, también estuvo el caso del mini súper en Lomacobá, que creo que ahí los detenidos por el momento son 3, donde mataron al seguridad. A sangre fría, y el hombre en el Sí, piso. porque lo mataron de una manera tan innecesaria. Ya habían entrado, ya estaban robando y fueron a rematarlo. Entonces, definitivamente algo está pasando con la estrategia de seguridad, eh, que tiene que ser abordado. Sabrina. Sí, bueno, son tipos de violencia diferentes, los dos casos que citaron, la violencia contra la mujer, en este caso de manos de un ex candidato, y lo que pasa, lo que ocurrió en el Santo Tomás, que claramente, como dijo el director de la policía, parece vinculado o parte del crimen organizado. Esos son el tipo de asesinatos que hacen los narcos cuando hay un tumbe de drogas, y este proceso, como tú lo llamaste, o de colombianización o de mexicanización, tiene que ver no solamente con la situación, con la posición geográfica de Panamá en la ruta de la droga, sino tiene que ver con el poderío y la forma en que se han adaptado a los nuevos tiempos los carteles, que ya no son los grandes carteles, ahora son organizaciones en México grandes, pero en Centroamérica pequeñas que dirigen o que dominan pandillas, que tienen sus propias guerras territoriales, pero que tienen toda la maquinaria del dinero del narcotráfico. Y realmente, mientras tú estás viendo que el mercado de las drogas ilegales está cambiando. Está el tema del fentanilo, que involucra muchísimo a México, pero que en Panamá también tuvimos un caso que todavía no sabemos, de robo en la caja del Seguro Social, pero también muchísimas drogas químicas. Durante muchos años, desde los años 80, 90, escuchábamos como la solución definitiva o como el camino para bajar la violencia que genera el narcotráfico, la despenalización. Pero hoy en día, cuando yo escucho analistas de este tipo de crimen y de violencia que genera el narcotráfico, no es tan claro, porque hay mucha de la droga que se está consumiendo en el norte, tanto en Europa como en Estados Unidos, que tiene orígenes químicos, o sea, que no necesariamente viene de los cultivos de Bolivia, de Colombia y del sur. Entonces es un negocio ilegal muchísimo más complejo del que teníamos hace unas décadas, y que estamos viendo el impacto de violencia en Panamá como nunca antes. No, hay una... No, Hay y una quería, sí, en el recuento de los casos se me quedaron un par por fuera, porque también a un funcionario de la Junta Comunal de Caledonia lo mataron a 25 tiros, 25 disparos. Eso no es normal. O sea, ningún tipo de violencia, ¿verdad? Está normal, pero estos son otros niveles. hay Y una- también hubo un muerto el sábado en la noche en Pedregal, a un hombre que estaba sentado en un carro, y llegó otro vehículo y le dispararon directamente y lo mataron. Así que verdaderamente fue un fin de semana violento. También hubo un par de muertos en riñas. Fue un fin de semana muy violento. Hay una acumulación de sucesos trágicos, porque hay que tomar en consideración un factor importante, el ensañamiento, la hazaña con que se han cometido algunos crímenes. Vía ejemplo, el guardia de seguridad que fue asesinado ya estaba rendido, estaba en el piso ya doblegado y lo mataron. ¿Ok? Eso habla de la condición salvaje con que se están manejando en este país los delincuentes. Miren, Guatemala está ahora mismo escandalizada, y República Dominicana también, por el tránsito de 9.8 toneladas de cocaína que fueron incautadas en República Dominicana. Ahora Guatemala enfrenta ese problema porque esa droga venía de Guatemala.
9.8 toneladas de cocaína. Eso no es una bolsita de café que se echan en el bolsillo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es? Ahora, se sabe también, de acuerdo a los que conocen el tema, que a veces se incautan, por ejemplo, 1 tonelada, pero pasan 5. O sea, es una estrategia que han montado muy bien, pero a mí lo que me preocupa mucho es que en Panamá estamos siendo, digamos, de oídos sordos en algunos casos y es el momento propicio para ponerle un alto para que no se continúe con este tipo de prácticas. ¿Saben por qué? Porque hay lo que se llaman los efectos o las bajas colaterales. Porque hay personas que no tienen nada que ver, están en un tiroteo y los asesinan. Entonces, este tipo de malas prácticas hay que ponerles coto rápidamente, Sabrina. Sí, lo que creo que la pregunta que sigue siendo relevante, a pesar de las modificaciones de las que hablé, de la transformación del mercado, por así decirlo, de la droga, es cómo las incautaciones de droga vuelven o no a Panamá un país más seguro. Porque Panamá siempre ha sido condecorado o felicitado por Estados Unidos como uno de los países que más colabora con la guerra contra las drogas, una guerra que empezó en los años 50 y que todavía no se gana, y no se sabe para dónde va exactamente, pero nunca ha habido claridad de cómo eso protege a los ciudadanos panameños de este tipo de violencia. Y yo no digo que la solución sea no hacer nada y dejar que la droga pase, pero no hay un análisis claro de cuál sea una estrategia que sea consona con la posición geográfica de Panamá, con el crecimiento de los niveles de violencia relacionados al crimen organizado, y con el cambiante mercado de la droga, que asegure más tranquilidad y más paz y menores niveles de violencia para los panameños. Mira, hay una situación que se ha presentado últimamente, ya que estás hablando de los altos mandos, lo que tienen que ver con este tráfico de drogas y lo que tienen la responsabilidad de lograr ponerle coto, ponerle controles. En México, un ex zar antidrogas acaba de ser condenado en los Estados Unidos a varios años porque era el facilitador de un cartel en desmedro del otro, el de Sinaloa. Entonces, este hombre, mano derecha del presidente de México, resultó ser que era el que facilitaba el paso de la droga al grupo o al cártel que le pagaba a él para afectar a la competencia. Esto ocurrió en otros países también. Yo recuerdo que se dice por parte de los que saben que el problema es que es un negocio tan, pero tan grande que se ha convertido en una industria de las más poderosas. Ahora resulta ser que tú hablabas de fentanilo y que en Panamá desaparecieron miles de unidades de esto. Bueno, el fentanilo en los Estados Unidos se ha convertido en la principal de las plagas del narcotráfico. El fentanilo resulta ser que los señores que lideran en México, que es una de las fuentes donde más se da esto, están contratando a los estudiantes más brillantes de las universidades en áreas que tienen que ver con la investigación, la química, etcétera. Los contratan antes de terminar carrera, buscan cuáles son los más importantes y los contratan para la fabricación de fentanilo. Ese es el estilo. Como ya he dicho anteriormente, hace unos años atrás contrataban a los ex policías, a los que estaban mejor preparados en Israel, en los Estados Unidos, los contrataban pagándoles miles de dólares para tener una mejor seguridad. Después contrataron abogados de los más importantes también para atender los casos. Después fueron los contables o los contadores los que fueron contratados y lo han convertido, como dije, en una importante institución de negocios, una institución, unas finanzas muy sólidas que realmente hacen palidecer a muchos gobiernos pobres del mundo. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
Vamos a entrar ya a la recta final del programa En Perspectiva. Estamos, para los que nos escuchan a través de Facebook Live, hablamos de dos opciones. Una era lo que se conoce como el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, el FESE. Es uno de los temas que vamos a tocar. Sabrina, tú en particular ibas a referirte en ese sentido. Adelante. Sí, se aprobó una reforma al decreto ejecutivo que regula como dijiste, el FESE, el Fondo de Equidad y Calidad de Educación, del 4 de diciembre. Fue aprobada por el gobierno, un decreto ejecutivo propuesto por el Ministerio de Educación y firmado por el presidente José Raúl Mulino. Básicamente, en la época de José Raúl de Cortizo, se había asignado $150 por estudiante en los 300 corregimientos más pobres del país. Y esto se había hecho como una forma de combatir de ir frente a la desigualdad educativa cuyas cifras han incrementado cada vez más. La semana pasada, UNICEF reveló nuevas cifras sobre cuán desigual no solamente es la educación de los que están en la ciudad y los que están en las áreas rurales y de las comarcas indígenas, sino también de varios aspectos de la vida de niños y jóvenes que son bastante preocupantes, como nivel de desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos viendo estas cifras de inequidad educativa, vemos este cambio en el FESE. La ministra Lucy Molinar ha dicho que lo que hizo fue equiparar la cifra de 60 balboas por estudiante. Pero cuando uno mira lo que eso hace en las escuelas más pobres del país, se da cuenta que se le está quitando los recursos a las escuelas que más lo necesitan. Cuando tú tienes un fondo de equidad, debe ser utilizado para compensar esas desigualdades. Entonces, como las escuelas, digamos, más grandes están en la capital, van a terminar recibiendo muchísima más plata que una escuela que tiene deficiencias de infraestructura, deficiencias de todo tipo en el interior del país o en las comarcas. Y un artículo de Jóvenes Unidos por la Educación fue lo que me despertó, digamos, la curiosidad y la indignación en el caso. Él daba el ejemplo de una escuela en Gualaca, Chiriquí, que siempre había recibido $22,500 y con la reforma recibiría solamente $9,000 anuales. Entonces, se le ha preguntado a la ministra por qué para un país con las cifras de desigualdad como Panamá, esta es una reforma apropiada. Ella sigue diciendo que pues es apropiado equiparar, pero cuando tú equiparas, cuando hay una desigualdad de base, realmente no estás equiparando, estás fortaleciendo esa desigualdad de base. El FESE, para ponerlo en perspectiva. No sé si me hice entender. Sí, lo que quiero decir, a manera de, como es nuestra misión aquí, puntualmente de hacer docencia, ¿no? El FESE, o el Fondo de Equidad y Calidad Educativa, es un fondo que teóricamente tiene como finalidad el mejoramiento de la infraestructura educativa, pero sobre todo da respuesta a los requerimientos o necesidades principales de los distintos planteles educativos que están a nivel nacional. Esa es la razón de ser del FESE, para eso fue creado. Y nosotros sí estamos convencidos de que para el Ministerio de Educación y para los estudiantes es una de las necesidades que hay que atender con mucha claridad y verticalidad. Tiene decenas de millones de dólares a su disposición a nivel por año, cada año, para que se dé la respuesta a las necesidades de los planteles educativos en todo el país. Creo que eso se puede hacer un reformulamiento porque hay muchos claroscuros, como digo, ¿no? En ese tema. Y el sector educativo en Panamá es una de las fallas de las más preocupantes
no se han hecho o tomado medidas realmente heroicas para cambiar el rumbo que lleva la educación en Panamá, ¿no, Sabrina? Claro, es que en este caso, algo que puede sonar bien tiene una consecuencia que es bastante mala, porque no es lo mismo la igualdad que la equidad. Si tú ya tienes una situación donde las escuelas más pobres y los alumnos más pobres del país están en desventaja, y el gobierno de Cortizo, a pesar de sus muchas fallas y de que la educación nunca fue la estrella, hizo la modificación específica para que las escuelas de los corregimientos, de los 300 corregimientos más pobres del país, recibieran $150. ¿Por qué echar eso para atrás con la excusa de que estás igualando cuando lo que estás creando es una mayor inequidad? Y lo que fue casi que paradójico es que esta modificación, esta reforma se dio la misma semana que UNICEF sacó sus cifras, y les recomiendo que lean un artículo que escribió Nivia Rosana Castrellón la semana pasada en la prensa, con las cifras que arroja UNICEF sobre la inequidad educativa en Panamá. Nosotros solemos hablar mucho sobre el tema de calidad educativa, ahí también está medido, o sea, ahí esas cifras de UNICEF demuestran que si coges una muestra de alumnos de 15 años, 3 de cada 5 no tienen las competencias mínimas ni en matemáticas ni en lectura. O sea pero además te muestra que esa falta de calidad de educación, que ese bajo aprendizaje de los estudiantes empeora muchísimo, depende del área del país y de la escuela al que asista el estudiante. Algo tan básico como la cifra de analfabetismo. Cuando tú dices en Panamá casi no hay analfabetismo porque la tasa de analfabetismo a nivel nacional es 5%, pero en las comarcas es 34%. Entonces, ahí sí tú estás viviendo en dos países diferentes. El 78% de los profesores de las áreas rurales y de las comarcas no tienen la formación y las competencias básicas. Tú tienes este panorama y tú tienes pocas políticas públicas o pocos recursos para tratar de aliviar la desigualdad, y uno de los pocos que tienes es el FESE, y decides hacer lo contrario de lo que dicta el sentido común. A ver, no, y algo también importante con el FESE, aparte de la asignación, que me parece que lo has resumido de una excelente manera, equidad no es lo mismo que igualdad, pero también la ejecución del mismo ha sido un problema, porque también hay que revisar si en las diferentes escuelas en todo el país, porque esto pasa en todos lados, si tienen las capacidades administrativas para poder ejecutarlo de la manera correcta, o si hay que reforzar por ahí, porque esa es una de las grandes quejas que recuerdo haber escuchado en los últimos años por parte de la comunidad educativa, de que no se usó el FESE, que no se usó el FESE. De nada sirve que Meduca lo asigne si no hay la manera de implementarlo y hacer, no solamente implementarlo, sino en cosas que verdaderamente vayan a hacer la diferencia. Así que se necesita hacer un trabajo importante ahí también. Para hacer docencia, el FESE, este fondo es financiado con el 27% del total que se recauda a través del impuesto al seguro educativo. Ojo, eso proviene del seguro educativo. Y el cálculo se hace en base a los salarios y los aportes que han hecho tanto los empleados como los empleadores. O sea, es dinero de nosotros que va a este fondo, el 27%, y que debe ser utilizado de una forma muy transparente, pero sobre todo muy sensata, porque tiene que ver con la formación de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sabrina, un abrazo hasta Miami. Lo mismo hasta Panamá. Nos vemos en una semana. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.